Hola, ¿sabe usted qué es el CPIQ? Venga, le cuento. El CPIQ es el Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia y es la entidad del Estado, o sea, suya y mía, que expide la matrícula profesional a los ingenieros químicos en Colombia e incluso a los extranjeros. Y vigila para usted y para mí que lo hagan todo muy bien, cumpliendo nuestro código de ética. Vela por el cumplimiento del Código de Ética Profesional para garantizarnos a usted y a mí que haya cada vez mejores ingenieros químicos de aquí y de aquí. Colabora con las universidades para que todo el tiempo se formen esos ingenieros químicos que la sociedad necesita. Estimula todo el tiempo a esos ingenieros químicos que sacan la cara por el avance del conocimiento y que son para nuestro gremio un orgullo como profesionales y como personas. Y por último, el CPIQ le cuenta al gobierno cuáles son los problemas que pueden causarnos aquellos colegas que lamentablemente no conocen o no siguen nuestro código de ética. Si usted, mi querido amigo o amiga, quiere contarnos sobre algún caso que debamos conocer o si quiere saber más sobre la normatividad y las funciones de nuestro consejo, por favor, no duden en ingresar a estos, sus dominios, que en ellos con mucho gusto le atenderemos. CPIQ. Transformamos. Somos el Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia, CPIQ, entidad que inspecciona, controla y vigila el ejercicio responsable, ético y legal de los ingenieros químicos que se desempeñan en el país. Velamos por el cumplimiento del Código de Ética para proteger a la sociedad de un eventual mal ejercicio profesional a través del registro obligatorio. Infórmenos cualquier irregularidad. Con nuestras buenas prácticas, acciones seguras, responsabilidad social y transparencia, construimos un mejor país. Mira, Andreita, él es mi sobrino Daniel. Se graduó hace poco de ingeniero químico. Mejor dicho, nos salió competencia. Ay, Daniel, felicitaciones. ¿Y qué campo de la ingeniería química te gusta? Y a propósito, ¿ya sacaste tu matrícula? No. Si lo que quiere es montar su empresa, Andreita. Uy, pero entonces con mayor razón debes sacar la matrícula, ya que ella acreditará tu historia profesional y desde el principio te garantizará mejores oportunidades. Sí, puede que al principio necesite conseguir trabajo. Aún más, Pedro, en cualquier etapa y en cualquier rol de nuestra vida como ingenieros, la matrícula profesional es el documento que legitima nuestras acciones. ¡Ja! ¿Te imaginas todo este talento de muchacho andando por ahí sin matrícula? Ay, no, Andreita, usted siempre la pila del curso, ¿no? ¡Qué cosita! Pero le tengo una noticia. Nos salió aún más listo, ¿no ve que es mi sobrino? Sí, tío, ya tengo la matrícula. Eso fue de una. ¿Quieren trabajar conmigo? Para sacar la matrícula profesional de Ingeniería Química, por favor diríjase a CPIQ. Transformamos. Vivimos en un delicado equilibrio entre procesos y transformaciones. Este es nuestro hábitat y muchas de las decisiones que lo sustentan provienen de nosotros, los ingenieros químicos. Con nuestras decisiones podemos facilitar la vida a millones de seres humanos, pero también debemos garantizar que ese delicado equilibrio se mantenga para todos. Es por eso que en nuestra formación, además del conocimiento, se forja la responsabilidad. Más allá de lo correcto, moral y legalmente,
Nuestra matrícula profesional le garantiza a la sociedad que siempre obraremos a conciencia y con conocimiento de las implicaciones en cada proceso y transformación en los que tengamos participación. Los ingenieros químicos además tenemos un código de ética y una normatividad que nos rige y que junto a las demás ingenierías nos hace una profesión confiable y respetada en el ámbito mundial. De lo molecular a lo astronómico, en un constante perfeccionamiento de nuestras prácticas, los ingenieros químicos transformamos la sociedad. CPIQ, transformamos. Reciban un cordial saludo de la Asociación Colombiana de Ingeniería Química. En esta oportunidad quiero invitarlos a que se vinculen al Congreso Colombiano de Ingeniería Química, que en su versión número 30 se llevará a cabo en el Salón Rojo del Hotel Tequendama los días 18, 19 y 20 de marzo del 2020. Un momento, esto no nos va a detener. Saldremos adelante juntos, seremos mejores y regresaremos con mucha más fuerza. Nos hemos transformado y el 30º Congreso Colombiano de Ingeniería Química estará de nuevo en sus agendas. Pronto, más información. Bueno, muy buenos días. Dando cumplimiento al horario, vamos a dar inicio a este webinar. Reciban un cordial saludo. Soy Darly Miranda Barbosa, secretaria ejecutiva del Consejo Profesional de Ingeniería Química. Una de las funciones principales del CPIQ es cooperar con las asociaciones y sociedades gremiales, estudiantiles, científicas y con los profesionales de la ingeniería química en el estímulo y desarrollo de la profesión. En este sentido, en esta oportunidad, pues vamos a tener este webinar, Papel del ingeniero químico en el campo de la metrología, a cargo del ingeniero químico y metrólogo Eder Abril Vázquez. Antes de iniciar, voy a dar paso a Daniela Barbosa, comunicadora social del Consejo Profesional de Ingeniería Química, quien dará unas recomendaciones frente al uso de la plataforma, y seguidamente la ingeniera química Silvia Fernanda Rodríguez González hará la presentación del conferencista que nos acompañará en el día de hoy. Esperamos que este espacio sea de crecimiento personal y profesional. Bienvenidos. Gracias, ingeniera. Bueno, muy buenos días a todos los asistentes. Muchísimas gracias pues por conectarse con nosotros. Les comento, pues estamos en la plataforma GoToWebinar, es muy sencilla de utilizar. En la parte derecha de sus pantallas van a encontrar el panel en donde pueden interactuar con nosotros. En esta oportunidad vamos a realizar un sondeo, igual pues el panelista Eder les va a dar las instrucciones cuando sea el momento para realizarlo. Igual ahí lo pueden encontrar. También está la caja de preguntas en donde ustedes pueden ir realizando todas las inquietudes y preguntas que tengan durante la presentación. Al final vamos a abrir un espacio para responder todas las preguntas. Si de casualidad no alcanzamos a responderlas todas por cuestiones de tiempo, igual va a quedar su correo de registro con el que se registraron y se les va pues, a enviar la información pertinente. Si de casualidad se llegan a salir o tienen problemas de conexión, con el mismo link que les llegó a su correo pueden volver a ingresar. También, pues, por favor, que les pedimos que estén pendientes de sus micrófonos. Igual la plataforma, pues, los silencia automáticamente, pero pues no vale, no falta, digamos, que de casualidad se active o algo así. Entonces, para evitar las interrupciones, pues, por favor, estar pendiente de no encender sus micrófonos. Listo, eso sería todo. Entonces, que lo disfruten. Muchísimas gracias por estar con nosotros y le doy paso a Silvia.
Buenos días a todos. Ante todo, quiero agradecerles por el tiempo que están compartiendo con nosotros para participar en este webinar. Agradecerle en especial al Consejo por habernos abierto las puertas y apoyarnos en esta iniciativa de dar a conocer un campo que está en crecimiento en la industria y donde nosotros como ingenieros químicos tenemos mucho que aportar. Nuestra empresa BIM Soluciones se ha especializado en todo lo que tiene que ver con mediciones y en dar formación a las personas en esos conceptos y fenómenos básicos que se deben conocer para tener un buen resultado y un valor válido de lo que se mide. En esta oportunidad, nuestro conferencista es el ingeniero y metrólogo químico egresado de la Universidad Nacional Eder Abril Vázquez. Es especialista en gestión de la calidad y competencia técnica para los laboratorios, con experiencia de 9 años como asesor técnico y comercial en tecnologías de medición para la industria química en Colombia. Actualmente se desempeña como consultor industrial en BIM Soluciones, asesora en tecnologías y técnicas de medición analítica, metrología e implementación de sistemas de gestión de las mediciones y trabaja en el desarrollo e implementación de aplicaciones para procesos en alianza con la empresa Tecnología y Soluciones Industriales SAS Texoin, que es la representante de Mettler Toledo en la línea de procesos. El día de hoy queremos darles un énfasis y una contextualización de la metrología y en la ingeniería química, cómo se pueden conectar y los conocimientos que estamos en proceso de adquirir para poder desarrollarnos de una mejor manera en este sector. Sin más, los dejo con el ingeniero Eder Abril Vázquez. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Silvia Fernanda, por la presentación, al Consejo Profesional de Ingeniería Química, y muchísimas gracias por esta oportunidad que pues, nos brindan para compartirles algo de nuestra experiencia en el ejercicio de la profesión, específicamente vinculado con la metrología industrial en Colombia. Es nuestro espíritu, de alguna manera, corresponder con nuestra profesión en la promoción de los valores de la ingeniería, en la preservación de la vida, la salud, el medio ambiente, y nuestra experiencia nos ha llevado a entender la trascendencia que tiene la metrología en el aseguramiento de estas condiciones que nosotros conocemos como el ejercicio, como la dinámica de los procesos. Entonces, bueno, voy a permitir compartir mi pantalla con la presentación. Quisiera que me confirmaran, en este caso, si están viendo la primera, digamos, slide de mi diapositiva. Ok. Sí, se está perfecto viendo. Listo, perfecto. Entonces voy a comenzar de alguna manera mostrando cuál va a ser el contenido de este webinario. Queremos presentarles una breve contextualización, una síntesis de unos parámetros macroeconómicos que definen, bueno, cuál es esta relación entre las oportunidades del mercado y pues el reto y el desafío que representa para la ingeniería química. 3 razones para hablar de metrología en ingeniería química. Queremos abordar las instancias que van desde la academia, el ejercicio profesional y cómo pues, elementos que están relacionados con la metrología en particular. Presentarles la infraestructura de calidad del país. Creo que esto hace, digamos, tiene una importancia trascendente para comprender que la metrología es un esfuerzo de todos y como profesionales estamos de alguna manera abocados a participar convenientemente de esa infraestructura. Quise traerles un poco acerca de la normalización, algo de difusión científica en temas de metrología química, como para
de alguna manera estimular a aquellos ingenieros que están de alguna manera interesados en el tema, de que puedan de alguna manera pues interesarse por conocer un poco alrededor de este aspecto. Y quise traer unas breves aplicaciones industriales en donde quiero mostrar nuestro papel como ingenieros. Particularmente voy a hablar desde mi experiencia en ciertas aplicaciones industriales. Y pues por último quiero hacer una breve mención a qué es lo que hacemos en BIM. BIM es mi empresa, es la empresa que fundamos junto con la ingeniera Silvia Fernanda, que es mi esposa, y pues además es mi mayor motivación para este tipo de trabajo, en el cual pues nosotros lo que queremos es compartir con ustedes esa visión que nosotros hemos tenido. Bueno, este soy yo en una planta de tratamiento de aguas residuales, en la cual pues durante el trabajo que se estaba realizando, pues de ahí se suscitó el entender la importancia de la metrología en la aplicación de estos procesos, el control de los procesos. Particularmente la vivencia que tuve fue el encontrarme abocado a un problema serio, ¿sí? Es decir, perder un lote de esas bacterias que permiten hacer la remediación y el saneamiento en estas aguas. Tenían un problema y era específicamente relacionado con medición. Entonces, gracias al trabajo que hemos venido desarrollando, un trabajo que era meramente direccionado a la metrología, pues estaba generando unas implicaciones enormes en el proceso. Es decir, habían tenido un problema verdaderamente serio con la pérdida de la viabilidad de esas bacterias, y pues entendí que nosotros desde la ingeniería pues tenemos ese papel en algunos casos de entender cómo afrontar problemas que se nos presentan a diario en la industria. Entonces, para hacer la breve contextualización, yo quiero presentarles algo que no es de mi dominio, es más del dominio de los economistas. Sin embargo, la oferta exportadora de un país corresponde o más bien comprende todos aquellos elementos que de alguna manera como país somos capaces de producir y que son apreciados por países extranjeros. Entonces, estos países, ¿qué es lo que compran de Colombia? ¿Qué es lo que le compran a Colombia? Entonces, eso es lo que se conoce como la oferta exportadora de Colombia. En esta gráfica, lo que ustedes pueden ver es en azul. Vamos a ver cuáles son los millones de dólares de las exportaciones del sector primario. El sector primario corresponde específicamente a todos los bienes que son usualmente obtenidos de los recursos naturales, es decir, son minerales, es producto de la minería o el petróleo. Algunos otros están en el sector primario, como son algunos commodities como el café, particularmente en nuestra oferta exportadora, y esos bienes de alguna manera pues han venido teniendo un comportamiento que demuestra una alta variabilidad. Es decir, son usualmente el resultado digamos, de la determinación de un precio internacional, y por lo tanto esos bienes han generado impactos trascendentes en nuestra economía en los últimos 10 años. Por el otro lado, lo que ustedes ven en el contraste azul claro son las exportaciones del sector secundario. En el sector secundario se encuentran aquellos productos o de alguna manera resultado de cierto nivel de transformación. Entonces ahí encontramos usualmente los productos de la transformación industrial. Se encuentran los productos de la industria química, los de la industria eléctrica, los de pues, otras múltiples industrias, la transformación, los textiles, bueno, algunas manufacturas. Y lo que vemos es que ese es el comportamiento, ¿sí?, en los últimos 10 años. El tercer sector, el sector terciario, corresponde a usualmente servicios relacionados con, digamos, la exportación de
de ciertos servicios, tales como turismo, transporte, algunos temas de software en cuanto lo que permite de alguna manera también ver que hay una dinámica interesante en ese sector. En contraposición a ello, yo quise presentar, esto es una forma mía, es decir, puede que esto no tenga un sentido económico de hacerlo, pero quise mostrar en un eje en negativo, en valores negativos, cuáles son las importaciones en solo el sector químico y farmacéutico. ¿Por qué? Porque esto también permite dar una relación respecto de qué es eso que está necesitando el país, qué es lo que está consumiendo el país, y pues lo representan estas importaciones. Lo que vemos en este comportamiento es que en el periodo de los últimos 8 años se ha mantenido una importación bastante significativa de químicos y farmacéuticos, a pesar de que vemos cómo la tendencia en nuestras exportaciones de materias primas pues ha sufrido estos ciclos. Entonces, lo que vemos es que la magnitud de las importaciones en químicos y farmacéuticos casi que llegan a igualar la total producción, la total oferta exportadora con un solo sector. Es decir, recuerden que en este sector, en esta franja, se encuentra no solamente la industria química, sino también la industria metalúrgica, la industria de la manufactura, ¿sí? Y todas ellas tienen usualmente participaciones menores al 10%. Entonces, cuando vemos que la importación de químicos representa, ¿sí?, cerca del 90% de la producción, digamos, total de transformación, pues nos vemos enfrentados a un panorama económico en el cual hay oportunidades para el desarrollo industrial en la industria química. Evidentemente eso pues trae unos retos significativos. En Colombia hay otro fenómeno que lo quise traer a colación y es el fenómeno del narcotráfico. Y es que el narcotráfico representa un producto de exportación que cada vez pesa más, está pesando más en nuestra economía. Y pues eso tiene unas implicaciones significativas en el manejo de los recursos. Entonces quise traer en este caso, esto es una cita de un economista, el nombre Ricardo Hausmann, que nos dice, un país primero exporta lo que es decir, un país primero usualmente exporta sus recursos naturales, pero luego es lo que exporta. Entonces, el reto en la ingeniería es tratar de lograr que esta participación del sector secundario pues crezca cada vez más y nos permita, ¿sí?, unas dinámicas en las cuales podamos adoptar y de alguna manera hacer esa transferencia tecnológica y aprovechar esas oportunidades que nos está dando el mercado. Yo estoy exponiendo solamente el mercado interno. Es decir, si podemos ver que hay unas grandes demandas de productos químicos fuera, pues seguramente estamos de alguna manera sintonizándonos con que hay un alto potencial. Entonces, 3 razones para hablar de metrología. La primera, pues, es la competitividad y la seguridad. Competitividad está relacionada con la capacidad que tiene nuestra industria de producir productos o servicios que tengan un valor y que ese valor sea bien apreciado por países de fuera, es decir, por unos potenciales clientes extranjeros, y que además estén dispuestos a pagar por ese producto, por ese servicio. No solamente los requisitos, no solamente los requisitos están definidos en términos de la calidad, pero creo que sin calidad no es posible lograr la competitividad. Entonces, si no estamos de alguna manera en la capacidad de entender cómo son los procesos para que se produzcan los productos de calidad, pues creo que no entramos en esa competencia. Es ahí donde el ingeniero tiene un papel muy importante, porque el ingeniero es el que está encargado del diseño de esa calidad. Es decir, al diseñar un proceso,
pues finalmente está diseñando la calidad, ¿sí?, de su producto. Y entender cómo son las dinámicas para generar procesos robustos en donde se generen productos de calidad, pues es ahí donde usualmente la metrología industrial nos ayuda. Esos productos tienen que ser producidos de forma segura. Y cuando hablamos de forma segura, es que tienen que ser segura tanto para el consumidor como para aquellos que están en el proceso. Y eso nos trae de la mano la necesidad de entender los límites, ¿sí?, los valores que nos traen las regulaciones alrededor de la seguridad. No solamente la seguridad en el trabajo, la salud en el trabajo, sino la seguridad de los productos, la salud pública. Entonces, nos traen un reto, además, casi que enorme, ¿sí? Y es que además tienen que ser amigables con el medio ambiente. Entonces, ahí es donde, evidentemente, hay un gran reto, ¿sí? Un gran reto, y es porque el ejercicio de la ingeniería química representa una interacción con las regulaciones de nuestros clientes, sean unos países extranjeros o sean regulaciones internas, pero esto ya llama la atención porque el entendimiento de las regulaciones se hace a través de usualmente límites que son de alguna manera evaluados a través de mediciones. Entonces, la metrología está ahí presente en el día a día, en el trabajo. Por el otro lado, la ingeniería química está considerada como la industria de más alto riesgo. Y eso pues es bien sabido debido a que pues finalmente nuestros procesos usualmente tienen una alta capacidad de afectación, tanto a la vida, a la salud como al medio ambiente. Entonces, cuando tú estás ya en el ejercicio profesional, pues te das cuenta de la necesidad de cada vez más robustecer tus procesos. Y pues de alguna manera el robustecer los procesos implica usualmente utilizar cada vez tecnologías, tanto de medición como de control, que hagan robustos esos sistemas de seguridad. Hay una demanda creciente, pues ya lo vimos que en solo Colombia en los últimos 8 años, pues nuestras importaciones han venido creciendo. Eso quiere decir que cada vez que el país va generando de alguna manera mejores niveles de vida, o situaciones como las que se nos presentó con la pandemia, ¿sí?, una acelerada demanda de ciertos productos que pues de alguna manera permiten la activación de ciertos mercados. Entonces, como oportunidades, yo de alguna manera les traigo que hay un potencial económico y humano que está muy relacionado con una apropiada gestión de procesos. Si logramos entender que una apropiada gestión de procesos puede ser la solución en cuanto a la atención y el aprovechamiento de estas oportunidades, pues entenderemos que ahí usualmente las mejoras que se pueden hacer también están relacionadas con mejorar los sistemas de medición. Y pues, en última instancia, hablando de la investigación, la innovación y el desarrollo, uno de los elementos más trascendentes que de alguna manera afectan estas dinámicas es la transferencia de conocimiento. Desde la academia, los investigadores se encargan de generar un conocimiento que al final requiere ser transferido. Y esa transferencia solo se hace a través de una adopción apropiada de métodos. Es decir, el entendimiento de metodologías, el entendimiento de cómo ese conocimiento que se obtiene a pequeña escala se puede llegar a escalar. ¿Sí? Y es ahí donde esa transferencia que usualmente, por ejemplo, la vemos en las universidades a través del trabajo en extensión, de alguna manera debe estar relacionada con la escalabilidad de esos procesos, es decir, de cómo realmente hacer que esos pilotos que se hacen en planta, pues logren tener la escalabilidad necesaria que resuelva el problema y se aproveche de alguna manera la oportunidad que está brindando el mercado. En eso, pues evidentemente, la metrología es la ciencia que de alguna manera nos permite y nos ofrece
varios métodos y varias herramientas, no solamente desde la estadística, sino también pues desde la misma tecnología de medición, en entender la escalabilidad de los procesos. Herramientas como la simulación, que evidentemente hacen parte del core de pues la formación de un ingeniero químico, pues tienen que de alguna manera luego corresponder con la realidad. Y en eso pues es donde de alguna manera he visto una importancia y una trascendencia de hablar de metrología. Y pues por último, algunos procesos que de alguna manera son, llamémoslo así, complejos por su grado de variabilidad. No solamente estamos hablando de sistemas reactivos con múltiples reacciones en paralelo, sino muchas veces de lo que representan los desafíos, como por ejemplo en biotecnología, que es tener la capacidad de la reproducibilidad de los procesos. Entonces, al entender, ¿sí?, que estas dinámicas, las fuentes de variabilidad, hacer ese acople entre la investigación y poder desarrollar productos que sean procesos que sean reproducibles, pues es donde tenemos de alguna manera un camino por andar que pues usualmente lo conocemos como metrología científica. Y es que pues la metrología científica no solamente se trata del diseño de sistemas de medición, sino también de métodos de medición. Y en términos de métodos, pues estamos evaluando tecnologías de producción que sean capaces de producir productos de forma reproducible. Entonces, para resumir, ¿sí?, estas tres razones, es que se hace necesario que un país que quiere de alguna manera exportar un producto, ¿sí?, cuente con algo que se conoce como la infraestructura de la calidad. Y es que una empresa no puede solita autodeclararse como capaz de producir un bien con características internacionalmente aceptadas. Se requiere de una infraestructura de la calidad que permita de alguna manera ese comercio internacional. Y esta infraestructura, ¿sí?, para que tenga validez, pues requiere unas regulaciones que, como las vimos, de alguna manera dan de alguna manera cuenta de cómo se están generando estos procesos al interior de cada país. Es decir, cuando podemos tener la confianza de que no estamos hablando de una minería ilegal o de minería en condiciones de alguna manera que vayan en contra de la salud, el medio ambiente. Entonces, estos actores, ¿sí?, los actores que al final están al frente de los procesos, usualmente son ingenieros químicos, ¿sí?, que tienen la responsabilidad de promover un desarrollo apropiado de esas relaciones. Entonces, el reto está en que una vez se establece un entendimiento profundo de lo que son las regulaciones, de cuál es ese espíritu, pues las soluciones en ingeniería vienen para hacer sostenible ese tipo de negocios. Por el otro camino es estar del lado de aquellos que están evaluando la calidad. Y es que al final la calidad pues demanda un esfuerzo también científico y técnico, ¿sí?, para lograr que en esa cadena, ¿sí?, hayan personas que sean expertas técnicas en el área, que tengan la capacidad y la idoneidad para reconocer esas diferencias en calidad y que establezcan esos procesos robustos de producción, ¿sí?, que al final son asegurados a través de métodos de medición. Es ahí donde entonces un ingeniero químico puede estar aplicando la metrología, ¿sí?, ya que la metrología pues nos provee de los métodos de medición. Esos métodos de medición, para que sean apropiados, pues deben estar desarrollados bajo procedimientos validados. Y es que los procedimientos y la validación de los procedimientos pues tienen que ir de la mano. Es decir, ese conocimiento que se logra a partir de la investigación, luego tiene que ser validado en las diferentes etapas, en las etapas de diseño, en las etapas de puesta a punto de un proceso y luego en el mantenimiento del proceso. Y todo eso implica, usualmente en este entorno ya tan regulado, procedimientos validados. Y es ahí donde usualmente la metrología nos provee de más herramientas para poder contar con formas válidas para poder asegurar esos resultados. Y pues el contexto que tenemos, que es ir al mundo a ofrecer un producto, pues requieren la trazabilidad.
y es que la trazabilidad es la trazabilidad con el Sistema Internacional de Unidades que permite una comunicación justa de los requisitos y permiten disminuir esas barreras al comercio internacional. Entonces, pues bueno, estas eran las tres razones por las cuales espero que pues, se animen a quedarse un rato más con nosotros. Quiero hacer una pregunta de sondeo y es, bueno, ¿conoce usted a un ingeniero químico que se dedique a la metrología científica e industrial? Entonces, ahí van a encontrar en su panel algo que se llama sondeo. Quiero de alguna manera pedirle a la moderadora que nos active el sondeo y ustedes entonces al entrar al sondeo van a responder la pregunta. Creo que es una pregunta de sí o no. Daniela, ¿tú me puedes confirmar si en el caso, es que no estoy visualizando el Sí, sondeo? el ¿Lo alcanzas a ver? Sí, mira, 72%, el ya 72% ya están votando. Ajá. listo. Llevamos por el 82% que ha votado de todas las personas que están en este momento. Ujú. Genial, pues creo que si somos pragmáticos, no sé, al 87, al 90%, pues ya podemos tal vez ir presentando los resultados preliminares. La idea es poder cerrar esto con cierto nivel de incertidumbre. Bueno, del 85% de participantes que han votado, el 73% dice que no conoce un ingeniero químico dedicado a la metrología científica y únicamente el 27% responde que sí. Ah, genial, perfecto. Eso quiere decir que los metrólogos, o pues bueno, los ingenieros que son metrólogos, pues seguramente van a ir creciendo en la medida en la que hayan muchos más procesos en los cuales la calidad no sea tan sencilla de medir o en donde se requiera robustecer procesos. Entonces seguramente vamos a ir comenzando, y esa es mi esperanza, de motivar, ¿sí?, a todos aquellos que están de alguna manera en el desarrollo de su formación o quieren hacer una actividad complementaria, animarlos a que se conviertan en metrólogos, ¿sí? Los metrólogos usualmente son definidos como personas que pasan mucho tiempo frente a instrumentos, haciendo repeticiones, intentando de alguna manera conocer el desempeño de sus técnicas de medición, evaluando temas como la incertidumbre de la medición, de alguna manera validando esos métodos, ¿sí?, que les permiten transferir, por ejemplo, de laboratorio de investigación y desarrollo a producción, algún avance, alguna innovación. Entonces, bueno, ese es nuestro objetivo. Entonces, para seguir con la presentación, ya sabiendo que pues el 73% no conoce a un ingeniero químico, pues yo les quiero comentar que pues yo conozco al ingeniero Álvaro Bermúdez. Él es el actual subdirector general del Instituto Nacional de Metrología y es el subdirector además de Metrología Física. Curiosamente, es algo que me parece pues bastante interesante, ya que usualmente la metrología es un área que usualmente le preocupa más, o bueno, que fue inicialmente muy desarrollada por los físicos, ya que son los que usualmente están encargados de los principios de medición. Sin embargo, miren que la ingeniería, ¿sí?, nos permite y nos capacita en el trabajar tanto a nivel científico como industrial. Y bueno, pues un compañero de promoción, Ronald Cristancho, él actualmente trabaja con el Departamento de Metrología Química en el Instituto Nacional de Metrología. Su trabajo ha sido bastante interesante en el desarrollo de materiales de referencia,
ya que los materiales de referencia son como la forma en la cual transferimos esa trazabilidad químicamente. Entonces, este trabajo de Ronald, bueno, los invito a que pues, lean un poco acerca de su trabajo. Ha hecho temas como la automatización en electroquímica, la aplicación de la dilución isotópica para la creación de estándares de referencia. Bueno, ahí hay algo que de alguna manera vale la pena conocer. Y bueno, quiero hacer la invitación al ingeniero Jairo Ernesto Perilla. Él es el presidente de la Asociación Colombiana de Ingeniería Química, pues para que nos cuente un poquito acerca de su experiencia en ese contacto con la metrología como ingeniero químico. Entonces quiero pues agradecerle la participación y preguntarle al ingeniero si pues ya se encuentra. Sí, por supuesto, aquí estoy. Ante todo, pues un saludo a todos los participantes del webinar, al ingeniero, a la ingeniera Silvia, al Consejo Profesional. Pues con respecto a la pregunta del contrato de la metrología con un ingeniero químico, nosotros cada vez desde tanto la academia como en la vida profesional vemos más la importancia de los datos. O sea, antes tal vez la academia medía, publicaba y se quedaban como datos que se creían, pero cada vez es más importante tener la certeza de lo que se publica, del número que se publica, poderlo reproducir, tener unos límites dentro de los cuales vaya a funcionar y saber esa incertidumbre y que si yo mido lo mismo en otro lado me vaya a dar el mismo resultado. Entonces, tanto en investigación, cada vez los investigadores, los expertos en generar conocimiento, se preocupan más por la certeza de sus datos y es lo que más se pregunta cuando alguien presenta una contribución a una revista. Le dicen, ¿cómo asegura usted la reproducibilidad? ¿Qué método hizo usted para asegurarse que si vuelve a medir lo mismo? Y en la parte industrial, cada vez pues los ingenieros químicos nos vemos más metidos en todo esto de los datos, en toda la analítica de los datos y la importancia del dato. Porque pues es claro que es una de las tendencias de la ingeniería 4G, pero también es el modo de comunicarnos. Cuando nosotros nos comunicamos con otro ingeniero, nos comunicamos a través de un número, porque muchas veces el que mide no es el mismo que el que diseña, ni es el mismo que hace la compra de un proceso, sino esa persona necesita comunicarse a través de un número, a través de un dato, y debe haber la certeza. Entonces, cada vez la metrología pues va a ser más importante para el ingeniero químico, o si no, pues los ingenieros químicos nos vamos a relegar a lugares secundarios. O sea, cada vez el dato y la metrología va a ser mucho más importante, y de aquí la importancia que tanto la academia recoja estos conocimientos dentro de la formación de ingenieros, y que nosotros como ingenieros químicos estemos también formándonos continuamente en esta parte. Entonces, esa sería mi opinión, Eder. Bueno, no, pues perfecto. Muchísimas gracias porque de hecho usted toca dos de los temas que son trascendentes cuando hablamos de metrología, que son pues reproducibilidad y datos. Entonces, pues muchísimas gracias por su participación, profe. Pues yo espero que le agradezco su participación y pues espero que para la audiencia también sea un motivo más para pensar y considerar la metrología como parte de su formación. Entonces, muchísimas gracias y voy a continuar entonces con la presentación. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, infraestructura de la calidad. ¿Qué es la infraestructura de la calidad? Les había mencionado que una empresa o un proceso en sí solo no le queda fácil lograr sobrellevar este esquema retador que tiene el negocio, o sea, el comercio internacional. Entonces, la infraestructura de la calidad, este modelo lo traje de la fuente que es ONUDI, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Ellos han venido trabajando en los últimos 10 años y 5 en particular en el desarrollo de un fortalecimiento a las cadenas de valor en química. ¿Sí? Los invito para que ingresen a esa página en donde encontrarán un estudio acerca del sector, de esas oportunidades que hay para el trabajo, usualmente también para ingenieros químicos,
y nos muestran en esta imagen cuáles son estos participantes de la infraestructura de la calidad. Se encuentra el gobierno, que evidentemente el gobierno es el órgano que permite de alguna manera la legitimidad de las regulaciones. Ellos, a través de una política, ejemplo, la política de calidad, ¿sí?, en un marco de regulación, pues nos traen un documento, por ejemplo, el COMPES 3446, que nos habla acerca de la infraestructura de la calidad, es decir, de cómo se va a implementar, de la necesidad que tiene Colombia para que logre esa competitividad y esa productividad, ser un país productivo, lograr a través de una política nacional ir adoptando a unas instituciones que permitan la implementación del sistema de calidad en un país. El decreto 1074, que pues de alguna manera define esas responsabilidades a unas instituciones que ya estaban aquí en el país, pero que por la necesidad de que el esquema de la infraestructura corresponda con los que son a nivel internacional, pues desde este decreto se oficializó las responsabilidades de estas instituciones que están alrededor de la regulación. Disculpen, qué pena, es que me mencionaban que ¿se está viendo la presentación? Sí, ya estamos en la infraestructura de calidad. Se había quedado en el de experto. Ok, gracias. Disculpen, qué pena. Entonces, pues volviendo, entonces se encuentra el gobierno, el cual pues a través del decreto 1074, pues designó a estas organizaciones que tienen unas responsabilidades respecto de la calidad en el país. Con el decreto 1595 del 2015, pues especificó un poco más los procedimientos para acceder a esa infraestructura de la calidad, definió unas responsabilidades y unas funciones a estos organismos que ya estaban creados. Estos organismos ya venían desempeñando, son instituciones muy conocidas por nosotros, la Superintendencia de Industria y Comercio, otras que voy a mencionar, pero les definió unos roles y unas responsabilidades y de alguna manera pues estableció la forma en la que podemos acceder a esa infraestructura de la calidad. Con el COMPES 3957, que es uno de los más recientes, se declaró una política de fortalecimiento para los laboratorios. Y es porque los laboratorios, que esto es particularmente el tercer grupo de esta infraestructura de la calidad, son importantes para el aseguramiento de la calidad. Entonces, nosotros en este caso lo que queremos es mencionarles a todos los ingenieros que nuestro país cuenta con un sistema nacional de calidad y ese sistema nacional de calidad está ahí precisamente para ayudarles a nosotros como ingenieros responsables de procesos a lograr que nuestros productos logren ser aceptados por la comunidad internacional. Entonces, ¿quiénes son estas instituciones que hablan de alguna manera de la metrología? O sea, es decir, la metrología industrial está a cargo del Instituto Nacional de Metrología, pero el Instituto Nacional de Metrología, pues él solo no puede de alguna manera transferir la trazabilidad necesaria a todas las mediciones. Entonces, ¿qué es lo que hace la infraestructura de la calidad? Pues a través de los organismos de normalización, como el ICONTEC, pues nos traducen, ¿sí?, al español las normas internacionales. ¿Para qué? Para que unos terceros que estén en condiciones de aplicar estos procedimientos logren un reconocimiento internacional a través de procesos de acreditación. Para esto, el Organismo Nacional de Acreditación nos presta un servicio, ¿sí?, a estos servicios de la infraestructura de la calidad que tienen que de alguna manera actuar como terceras partes, es decir, que tienen que de alguna manera demostrar la independencia respecto de lo que están evaluando. ¿Para qué? Para generar confianza. Es decir, el mundo y sobre todo el comercio internacional pues se basa en la confianza y esta es la infraestructura, ¿sí?, que está internacionalmente aceptada para aceptar un producto.
Entonces, esos servicios de la infraestructura de la calidad, pues nos permiten de alguna manera ver oportunidades para la aplicación de la ingeniería. Y es porque, pues, no solamente la promoción de la calidad, que es una actividad como la que hace BIM Soluciones, o sea, mi empresa, ¿sí? Sino también la evaluación de la conformidad. Y la evaluación de la conformidad tiene que ver con el aseguramiento de la calidad de los productos. Entonces, para lograr la calidad de los productos se necesita asegurar la calidad de las mediciones. Y esa calidad de las mediciones usualmente pues la hacen unos terceros, ¿sí? Unos servicios de la infraestructura de la calidad, por ejemplo, los laboratorios de calibración, los laboratorios de ensayo, los laboratorios de certificación de producto, que a partir de las normas ISO de la serie 17000 logran, ¿sí? Por medio de los procesos de acreditación, logran a partir de los procesos de acreditación el reconocimiento internacional, ya que este organismo, ¿sí? Hace parte del Foro Internacional de Acreditación y es el que permite que los resultados de estos servicios del tercer nivel sean aceptados internacionalmente. Entonces, ¿esto qué significa para el empresario? Esto significa que la calidad evaluada en Colombia es aceptada en el mundo. Entonces, este esquema nos permite realmente, a través de esos procesos, la certificación de producto, la inspección, la calibración, la verificación, ¿sí? Nos permite estar en contacto con las oportunidades que nos brinda el mercado internacional. ¿Eso qué trae para las empresas, que son el cuarto nivel, ¿sí? De esa infraestructura de la calidad? Pues una necesidad de modernización, ¿sí? Y bien lo decía el ingeniero Perilla, es decir, estamos hablando ya de una industria 4.0. Y esa industria 4.0, pues de alguna manera está vinculado con el conocimiento que nos llega a partir de los datos, ¿sí? De la inmediatez de la información, de contar con la robustez de los procesos y de la aplicación de las tecnologías innovadoras. Para mencionarles una, por ejemplo, el Machine Learning, el Big Data, ¿sí? Que son esas aplicaciones que de alguna manera hacen posible el aprovechamiento de estas oportunidades que nos da el mercado. Y a partir de esto, el desarrollo de una cadena de valor. Es decir, uno de alguna manera, de los puntos críticos, ¿sí? Para que realmente un producto logre salir del país, es el desarrollo de una cadena de valor. Entonces, en este estudio que hizo ONUDI a través de GQSP, el programa, pues nos muestra, ¿sí? La necesidad, pero las oportunidades que hay en diferentes cadenas de valor alrededor de ciertas, o sea, de la industria química y de ciertas evaluaciones que ellos hicieron en este estudio. Y por último, están los consumidores. El consumidor juega un papel importante porque es el que es capaz de, a través de su elección consciente de un producto de calidad, pues pagar lo que esto significa, ¿sí? Todo esto representa unos costos de calidad. Sin embargo, lo que importa es que el consumidor tenga la conciencia de que cuando compra a través de esta infraestructura, ¿sí? Está no solamente pagando, ¿sí? Por un producto de calidad, sino por algunos otros que muchas veces no se ven, como la seguridad, como la defensa y la promoción del medio ambiente. Entonces, esta creación de conciencia ha generado un cambio en los requisitos de los productos internacionalmente. Entonces, hemos visto cómo, por ejemplo, en la actualidad hay regulaciones, por ejemplo, del gobierno suizo, que están obligando a las grandes mineras a cumplir con la legislación local de su país, así sean por sus filiales en el extranjero. Entonces, esas filiales mineras grandes suizas que están, ejemplo, en el Perú, ¿sí? Deben comprometerse a cumplir con las mismas regulaciones y legislaciones. ¿Por qué? Porque se está generando una conciencia, ¿sí? Y con esta generación de conciencia, ¿sí? De los consumidores, de las partes interesadas, pues se va generando el desarrollo de capacidad, esa capacidad que permite pagar por un producto que haya sido de alguna manera producido a través de esta cadena. Entonces, quise traer esta imagen para mostrarles lo que en algunos casos uno se encuentra en la industria, ¿sí? Y es que la industria, ¿sí? En algunas ocasiones se comporta como este adulto, ¿sí? Un adulto que, a pesar de que conozca la afectación que puede tener sus acciones sobre una comunidad, lo hace porque aparentemente no tiene una cultura,
¿sí? Entonces, para ayudarnos a ganar, a generar conciencia, pues tenemos que hablar de regulaciones, de normas, ¿sí? Porque las normas establecen criterios mínimos para las relaciones, ¿sí? No solamente las relaciones profesionales, las relaciones de comercio, sino también las relaciones entre organismos, organizaciones y comunidades. Entonces, hemos visto cómo el aumento en la normalización, pues de alguna manera, aparentemente suena abrumador, ya que mes a mes, como que van saliendo cada vez más normas que van mostrándonos la importancia de ciertos aspectos que en algunas ocasiones se desatienden industrialmente. Entonces, ¿cuál es la actualidad de esta estandarización o normalización? Bueno, organizaciones internacionales tan grandes como ISO, ¿sí? Recogen los intereses de más de 160 países, ¿sí? A través de procesos en los cuales por consenso se van generando esos estándares y se van de alguna manera procurando y promoviendo que los países y sus agentes, que son su industria, pues los vayan adoptando de forma voluntaria. Esto es voluntario, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente cuando una regulación pues queda como un decreto, como un reglamento técnico, pues estamos hablando de regulaciones, pero es para de alguna manera evitar el impacto que eso podría tener en una economía. Es decir, si se aplicaran como regulaciones los estándares en un país, posiblemente se destruiría una buena parte de la cadena productiva de un país. Entonces, la invitación, ¿sí?, de todas estas organizaciones internacionales es a que poco a poco la industria vaya tomando conciencia de la importancia de ir adoptando voluntariamente esas medidas para que cuando lleguen como regulación, ¿sí?, pues ya tengamos un background tanto técnico como en gestión y la adopción no sea traumática. El número de estándares representa también, pues también esa actividad y qué es lo que, qué intereses son los que están ahí. Por ejemplo, la Asociación Americana de Estándares de Medición, ¿sí? Pues es que la primera economía del mundo, que es la americana, ¿sí?, pues genera unos estándares que son adoptados por más de 140 países que le venden a Estados Unidos o que le compran a Estados Unidos, pero particularmente que le venden a Estados Unidos, ¿sí? Y Estados Unidos se encarga de definir cuáles son esas calidades de productos que está comprando. Entonces, ASTM nos muestra cómo, de alguna manera, si le quieres vender es decir, a Estados Unidos o a los que adopten el sistema de americano para calidad, pues saber cómo y qué debo cumplir. La producción, ¿sí? También la producción nueva, ¿sí? Esta es una producción aproximada, es decir, yo hice una investigación pues no muy exhaustiva, entonces estos números pues tendrán un margen de error, pero nos muestran cómo estas organizaciones cada vez están más activas, ¿sí? Cada vez están más activas, entonces se están generando nuevas oportunidades de negocio. El ICONTEC es nuestro organismo normalizador, ¿sí? Por la designación del decreto, pues es solo para el país, ¿sí? Es decir, solo puede actuar como entidad normalizadora para el país. Sin embargo, tiene presencia en más de 12 países en Latinoamérica. El ICONTEC es uno de los institutos que pues más nombre ha tenido en el tema de normalización y su experiencia pues ha permitido que apoye el desarrollo de la región en temas de normalización. Al 2020 pues eran cerca de 6.635 estándares y eso nos muestra cómo pues de alguna manera estamos en todavía en un gap, ¿sí? Por desarrollar una industria, ¿sí? Por desarrollar unas capacidades industriales que nos permitan el cumplimiento de cada vez más los requisitos del mercado. Otro ejemplo que quería traer era, por ejemplo, el de la Comisión Europea de Normalización. Reúne a los 27 países de la Unión Europea y en particular en el año 85 eran más de 150.000 los estándares que habían en Europa. Y eso pues hacía una pesadilla el comercio internacional. Con la creación de la Unión Europea, pues con la designación de la Comisión como el organismo normalizador, pues estos valores dramáticamente cambiaron, ¿sí? Y eso permite que sean unidades económicas que ya de alguna manera pueden tener ese atractivo de exportación. Entonces, cuando tú tienes ya una comunidad económica que te establece esos requisitos, pues bueno, ahí ya están las oportunidades
lo único es poner de alguna manera ese talento y ese capital y potencial humano a trabajar para lograr aprovechar esas oportunidades en temas de mercado. Hay digamos, otros ejemplos de la normalización. Sin embargo, no me quiero extender porque pues entiendo que esto puede resultar un poco grueso para las personas. Sin embargo, la Comisión de Electrotecnia Internacional, por ejemplo, establece estándares para la industria de los electrónicos, ¿sí? AOAC es una organización que nació como una organización privada, sin embargo, tiene ahorita la capacidad de integrar a diferentes países y establece, por ejemplo, métodos en química analítica para agricultura y alimentos. Y nos provee más de 2.500 métodos de medición validados para que esos métodos que necesitamos adoptar para el cumplimiento, para el aseguramiento de la calidad, para la demostración de la conformidad, pues tenemos ahí esos recursos. El otro gran ejemplo es el desarrollo de las telecomunicaciones. La Unión Internacional de las Telecomunicaciones, pues, es un organismo que actualmente está muy desarrollado. Y otros que, pues, de alguna manera son representativos de una industria. Es decir, yo no quise hacer más extensivo porque hay muchas asociaciones de estandarización y proveedores de métodos de medición. Sin embargo, por ejemplo, la Comisión Internacional, la Confederación Internacional para el Azúcar, ¿sí? Pues define unos estándares específicos. ¿Para qué? Para facilitar el comercio en un producto químico, en este caso los azúcares. Entonces, ok, eso es lo que les quiero como traer a colación, de que al final la metrología también está muy de la mano con la estandarización y con la normalización, porque de alguna manera para poder lograr la conformidad con un estándar, pues se necesita la metrología, y es ahí donde el papel del ingeniero químico, pues de alguna manera puede estar tanto del lado de aquellos organismos que hacen la normalización o de aquellos que logran la conformidad con sus procesos. Un poco acerca de la metrología científica, no puedo abordarlo por el escaso tiempo. Sin embargo, les quiero hacer mención de qué es lo que significa este cambio, ¿sí? esta actual, de alguna manera, definición del sistema internacional. Y es que, pues, con los avances que se han tenido, ¿sí? en la física de partículas, es decir, la mecánica cuántica ha permitido, de alguna manera, romper con esos límites físicos que teníamos, ¿sí? hasta hace aproximadamente 300 años. Entonces, la redefinición del sistema, ¿sí? en la cual lo que se hace es la democratización de las mediciones, ya que al establecer unos valores fijos para las constantes de la naturaleza, el experimento es el que reproduce la unidad. Entonces, ya se pone en manos de cualquiera que tenga la suficiencia científica en poder acceder a la trazabilidad. Esto no quiere decir que vayan a dejar de existir los laboratorios primarios ni los institutos nacionales de metrología, sino que permite, ¿sí? la comprensión de cómo integrar esos conocimientos de la microescala o de la macroescala con lo que era nuestro sistema internacional. Esto trae unos temas bastante interesantes. A mí me encanta la metrología, es decir, me encanta realmente paso tiempo, digamos, leyendo algo sobre la difusión científica, sobre la actualidad. ¿Yo qué les quise traer en este caso? Les quise traer, por ejemplo, esto que ven acá, esta fotografía, es la Keyword Balance, la balanza que permite la redefinición del kilogramo, y esta es expresada en términos de la constante de Planck. Entonces, ya que se conocen ya que se tienen valores para las diferentes, digamos, constantes que intervienen, ya el prototipo, que ustedes lo pueden ver de pronto acá, esto chiquitico, ¿sí? Ya el prototipo físico, ¿sí? de ese kilogramo, pues deja de estar siendo lo necesario, porque lo que resulta necesario es la medición. Entonces, es la interpretación de esas mediciones que hacen posible la creación de hecho, de patrones virtuales. Es decir, nosotros podemos ya tener un ensamble electrónico
que nos permite identificar a qué equivaldría esta porción de física de materia. Y lo podemos llevar a contextos en donde posiblemente esas mediciones no sean posibles. Ejemplo, el espacio exterior. Entonces, ok, ya puedo tener de alguna manera con la redefinición del kilogramo, pues yo me puedo llevar estos valores, ¿sí?, de un experimento local, ¿sí?, a áreas en donde ya puedan no estar esas condiciones para la medición. Por ejemplo, en ausencia de gravedad. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué muestra? Esto qué muestra de alguna manera que los avances en la ciencia van generando unas dinámicas en las cuales evidentemente la aplicación de la ingeniería como la tenemos, pues va a ir cambiando. ¿Sí? Particularmente en temas de la redefinición del kilogramo, pues la trazabilidad en la escala menor a los 50 microgramos, pues esto era un límite. ¿Sí? Era un límite debido a los métodos de subdivisión que se tenían que utilizar cuando teníamos un experimento en el cual se compara un cuerpo físico con otro cuerpo físico. Entonces, poder hacer esas divisiones, ¿sí?, tenía un límite, ¿sí? Y ese límite, pues bajar de 1 kilogramo hasta alrededor de los 50 kilogramos, con la incertidumbre necesaria para seguir haciendo comparación y metrología, pues era esa limitación. Ya con este tipo de sistemas, una vez se consolide este conocimiento, pues seguramente vamos a ver cambios en las tecnologías de medición de masa, de mol, de ampere, y pues esto también se muestra porque hay avances también en el sector de la química. ¿Sí? La redefinición del sistema internacional nos trae también una novedad, que es la redefinición de la constante de Avogadro, el proyecto Avogadro, que es pues desarrollado por el Instituto de Metrología Alemán, el PTB, ¿sí?, el BIPM y otros institutos de metrología también internacionales, desarrollando técnicas en las cuales lo que se está logrando es acoplar técnicas, es decir, el acoplamiento de técnicas, ¿sí?, que permiten lograr unas incertidumbres bastante superiores a las que teníamos con las anteriores tecnologías. Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de cómo detectar, ¿sí?, la masa molecular por medio de pues, la espectrometría de masas acoplada a la dilución isotópica de un material que puede ser enriquecido isotópicamente y que además, pues con los avances que tiene la cristalografía, nos permite lograr coger esos datos que sean relativos de la instrumentación analítica, porque todos son usualmente relativos, es decir, tenemos la espectrometría de masas, que pues al final es una relación entre campos magnéticos y masas moleculares. Todos esos elementos que eran relativos, pues con estos avances nos van generando de alguna manera una capacidad que es la generación de mejores materiales de referencia. Esto, pues para los que están acostumbrados al tema de metrología, significa que estos valores son ciertos con este número de cifras significativas. Entonces, estamos hablando de que ya tenemos valores, ¿sí?, reproducibles en el orden de esta escala. Entonces, nuestras tablas periódicas, pues seguramente pueden ser próximamente yendo mejoradas, ya que la capacidad que vamos a tener para generar una redefinición en, por ejemplo, en las masas molares y las consecuencias que esto tiene para dos cosas. Uno, pues la redefinición del número de Avogadro. Entonces, este tipo de técnicas que pueden ser consideradas como técnicas primarias, pues permiten ya una redefinición de estas nuevas constantes de la naturaleza a este orden, ¿sí?, 5 por 10 a la menos 8. Pues recordemos que esto también está muy relacionado con el tema de masa, ya que pues usualmente cantidad de materia está relacionada o con masa o con cantidad de partículas, pero estas masas molares, o sea, representan también un beneficio, ya que eso va a permitir la creación de nuevos y mejores materiales de referencia certificados, que es, como les decía, la forma en la cual se transfiere la trazabilidad de un instituto hacia las empresas. Entonces, al final, el background técnico, la trazabilidad, ¿sí?, es de dónde traigo los resultados de mis mediciones, pues está muy relacionado con esto,
con las formas en las cuales yo transfiero este conocimiento y lo llevo a mis procesos. Entonces, esto es lo que trae la metodología científica, esto es un abrebocas, es decir, esto no pretende ser una exposición más allá de pues, la difusión científica. Sin embargo, pues esto es algo que a mí me gusta y quería compartirlo con ustedes. En mi experiencia, ¿sí?, en la aplicación, digamos, industrial de la metrología, yo quise traerles algo que pues usualmente es con lo que yo trabajo. ¿Sí? Esto no pretende mostrar algo más allá de lo que pues de alguna manera es mi trabajo. Sin embargo, usualmente yo que trabajo con sistemas de medición, pues estamos acostumbrados a ver a un sensor, ¿sí?, a un sistema que nos conduzca a esta señal y a un visualizador. Esto es, digamos, la aplicación industrial como tal que nos ofrece la tecnología. En ella, pues, los principios que son desarrollados en la metodología científica, pues, se aplican y se pueden aplicar directamente a procesos. Mi trabajo como ingeniero, por ejemplo, conjuntamente con Tecnología y Soluciones Industriales, que es el representante de Mettler Toledo aquí en Colombia, es precisamente apoyar a estas personas que están en la industria en la selección de estas tecnologías, en su instalación, en el aseguramiento de sus resultados, en temas como, bueno, la medición de la turbidez, el color, la concentración, pH, conductividad, bueno, variables que son parámetros que usualmente usamos para dar cuenta de nuestros procesos. Pero hay otros que suenan mucho más alentadores, como por ejemplo el avance de reacción, el FTIR in situ, ¿sí? Pues es que cuando hablamos de este tipo de tecnologías, estamos hablando de llevar lo que tenemos en el laboratorio al proceso. Y eso pues al final requiere ¿qué? De unas habilidades en la comprensión de esos principios de medición, en lo que tiene que ver respecto de la trazabilidad, de cómo hacer esos procesos de ajuste, calibración, de cómo de alguna manera puedo yo corresponder esa tecnología a mi proceso en particular, cuáles son esos efectos que tiene la matriz de mi proceso, cuáles son esos efectos que tienen por los cambios en las condiciones ambientales, los cambios en la forma en la que está dispuesto mi sistema. Entonces, esto trae un campo que yo creo que es de especialización, que es la metrología industrial. Entonces, esto, por ejemplo, la aplicación de tecnologías que son definidas a partir de principios de la mecánica cuántica, ejemplo, la interacción entre un gas, ¿sí?, y un láser, ¿sí?, que permite identificar su concentración. Entonces, un efecto que luego de que es bien conocido, lo podemos comenzar a aplicar ya directamente sobre procesos. Es decir, las tecnologías de laboratorio las llevamos directamente a proceso. Y este tipo de posibilidades también abren otra óptica al mismo diseño de los procesos, ya que si yo puedo ya tener una confiabilidad en las mediciones directas sobre mi proceso, por ejemplo, en este caso en la fase gas, pues ¿por qué no cambiar la estructura del control? Ejemplo, en una reacción en la cual uno de los reactivos limitantes sea el gas. Y poder hacer la misma ingeniería de control del proceso, pero cambiando esa variable de control. Esto lo permiten ya estas tecnologías, son tecnologías desarrolladas específicamente para la industria química. Esto es tomado de Mettler Toledo Analítico, que es con quien trabajo. Y pues esto abre ya una oportunidad para el ingeniero en cuanto a esos servicios que vienen no solamente con el comisionamiento, sino con el aseguramiento de que estas tecnologías correspondan con la realidad y sirvan para lo que se espera que sirvan. Hay otras aplicaciones industriales mucho más, de alguna manera más delicadas. Yo no he visto todavía la aplicación de estas, digamos, estas aplicaciones aquí en Colombia. Sin embargo, pues mi relación con Mettler Toledo me ha abierto la posibilidad a conocer de estas aplicaciones. Uno es, por ejemplo, llevar la espectrometría Raman directamente al proceso.
Es decir, conozco esos relatos en los que este sistema, el sistema, digamos, el dispositivo de medición, lo permiten colocar en una cabina, ¿sí? Explosion proof, pero la sonda, al tener digamos, la característica de seguridad, se puede llevar a proceso. Entonces, esto ya abre la posibilidad a un cambio en nuestros sistemas de medición. Es decir, llevar lo que teníamos en el laboratorio hacia el proceso, ¿sí? Y eso es lo que realmente, pues, es lo que creo que más me ha gustado de trabajar con una empresa como Mettler Toledo y pues con Texoy nos hemos propuesto la intención de difundir mucho más este tipo de recursos y de tecnologías. ¿Para qué? Para que de alguna manera eso que es retador, ¿sí? Eso que es retador, que es el cumplimiento y la conformidad, usualmente con sistemas que no son tan fácilmente reproducibles, pues bueno, es que evidentemente la metrología y la medición está precisamente para ayudarnos a lograr esa conformidad. Otra de las aplicaciones que me parecen bastante interesantes es que con Mettler Toledo, la división de agua purificada, Storton, por ejemplo, hay un desarrollo muy interesante para la industria farmacéutica, ¿sí? Esto es el seguimiento, ¿sí? En línea, es decir, en tiempo real, ¿sí? A la cantidad de bacterias, ¿sí? O de fracciones de ellas en la corriente de proceso. El agua purificada y al final, por ejemplo, el agua de grado farmacéutico o el agua ultra pura, pues de alguna manera tiene que ser monitoreada, ¿sí? Son sistemas muy fácilmente contaminables, es decir, los esquemas para mantener la higiene pues son de un seguimiento que es demandante en términos de instrumentación y la aplicación, por ejemplo, de la fluorescencia inducida por láser permite identificar, ¿sí? La fluorescencia de esa cadena proteica mitocondrial que permite identificar cuántas partículas que responden por fluorescencia en tu proceso. Entonces, esto permite, por ejemplo, para la industria farmacéutica, realmente hacer un monitoreo respecto de si hay o no condiciones higiénicas y monitorear el estado, ¿sí? En tiempo real de lo que está sucediendo en el proceso. Las actuales tecnologías de medición usualmente usan muestreo, por ejemplo. En algunas ocasiones hacen un muestreo al día. Entonces toman en un momento una alícuota, la llevan al laboratorio o lo hacen con un equipo portátil, verifican un parámetro, por ejemplo en este caso la técnica complementaria es el carbono orgánico total, es decir, destruyen la molécula, cuentan el carbono orgánico total y pues dan fe de esto, pero pues esos procesos de muestreo, si no son 24 horas, pues nos dicen poco acerca de lo que realmente está sucediendo en nuestro proceso. Y cuando ya tenemos esa interiorización de que los requisitos de seguridad, los requisitos de calidad de nuestro producto, que estamos hablando de una implicación severa respecto de la salud de personas, pues tener este tipo de tecnologías instaladas, pues representa un costo, pero también representa un beneficio que luego la cadena va a poder de alguna manera apreciar, la cadena de valor. Entonces, con esto quiero decirles que realmente agradezco mucho la oportunidad de hablar de estos temas. Extenderme, pues no creo que vaya a ser productivo, ¿sí? La atención va cambiando en la medida en la que ya llevamos un buen tiempo aquí sentados. Sin embargo, esto es una de las razones por las cuales yo y pues mi esposa fundamos BIM Soluciones. Y es que en el 2013, cuando leímos la encuesta de demanda metrológica que desarrolló el Instituto Nacional de Metrología, en ella se le hicieron una encuesta a 3.776 laboratorios en Colombia. Esos laboratorios son los que dan fe de la calidad de productos químicos a nivel farmacéutico, bueno, algunos otros que son de la industria metalmecánica, pero lo particular es que fue una encuesta que cubrió un buen número, una muy buena proporción de la población de laboratorios en Colombia. Y cuando se les preguntaba, bueno, ¿cuáles son esos planes de mejora que tienen? ¿Sí? ¿Cuáles esos planes de mejora para poder acceder a esas oportunidades que les está ofreciendo el mercado? Entonces mencionaban el 84% queremos mejorar nuestros procesos.
Y eso significa que hay unas altas oportunidades para la aplicación de la ingeniería química, porque al final los procesos químicos pues son nuestro campo, son nuestro campo. Entonces, la especialización en los procesos, el contacto con la industria, pues nos permite, nos va a abrir cada vez más oportunidades. Por el otro lado estaba la mejora de la CMC. CMC es la capacidad de medición y calibración, ¿sí? Entonces, estos organismos de tercera parte, los del tercer nivel, los que les mencionaba que hacen usualmente uso de los estándares como ISO 17025, pues esa calidad del laboratorio se declara con esto. Tú le preguntas a ese laboratorio, bueno, ¿cuál es tu CMC? Ah, mi CMC es tanto. Ah, ok, eso significa la incertidumbre que tiene en sus mediciones. Es decir, con qué grado de incertidumbre usted me ofrece esas mediciones. Eso a nosotros, digamos, al consumidor, significa qué grado de verdad tengo sobre esos resultados. Entonces, la mejora de la CMC era prácticamente el 50% de esos laboratorios definió que era importante mejorarla, y pues ahí es donde encontramos que la metrología industrial tiene una gran oportunidad de trabajarse. Y por el otro lado, la capacitación, pues porque estos dos, ¿sí?, solo son posibles si hay esto. Y en términos de capacitación, pues la capacitación no solamente es la capacitación formal, sino también la formación complementaria. Nosotros en BIM Soluciones lo que definimos era que queríamos acompañar a estas industrias en una asesoría industrial en medición, ¿sí?, a esos responsables de esas industrias, ofrecerles soluciones tanto en la definición y la selección de las tecnologías como en las técnicas de medición. Es decir, el problema no son las tecnologías, porque muchas veces el que compra algo que aparentemente sirve para lo que quiere comprar, para lo que quiere medir. Pero una tecnología de medición que se compra sin técnica de medición es como la mitad de la compra, ¿sí? Porque no has hecho la validación de la técnica, porque no te has dado, o sea, no confirmas que realmente tus mediciones son trazables. Entonces, al final queda la mitad de la compra hecha, ¿sí? Y por el otro lado, las tecnologías de la gestión de la información. Y es que en esto, así como cada vez hablamos más de los datos representan no solamente una recopilación grande de información, sino además una oportunidad de conocer acerca de nuestros procesos. Cuando tenemos información todos los días acerca de nuestros procesos, pues aplicar estas innovaciones en la gestión de la información, el Big Data, el análisis de los datos, el Machine Learning, ¿sí?, algoritmos que te permiten ir identificando a partir de la aplicación de estadísticos, bueno, ¿cómo puedo yo modelar este comportamiento, que es un comportamiento histórico, que es un comportamiento completamente, aparentemente, es acíclico, ¿sí?, que no tiene ningún patrón, ¿sí? Pues estas tecnologías de la información sí que tienen esa capacidad de irnos dando cada vez más conocimiento acerca de la historia, ¿sí?, al envejecimiento de nuestra infraestructura, por ejemplo, de la capacidad de predecir el mantenimiento de esa infraestructura que tenemos en planta. Entonces, ese tipo de conocimiento es algo muy importante. Y pues por último, los apoyamos con una oferta de cursos de formación para los colaboradores que están a cargo de realizar mediciones. Es decir, en mi contacto con empresas del sector químico, lo que yo he visto es que no siempre esos colaboradores que están posiblemente a la escala del auxiliar de ingeniería, ¿sí?, cuentan con las competencias completas para afrontar los retos y la demanda creciente en temas de medición. Entonces, cuando traemos una tecnología de medición, pues tenemos que traer también de la mano un entrenamiento, una familiarización con estas tecnologías. Y esto es lo que hacemos. Entonces, bueno, pues digamos que particularmente yo quise desarrollar una oferta en la que no fueran presentaciones magistrales, no son tampoco cursos virtuales autónomos, es realmente procesos en los cuales yo quiero generar una red, ¿sí?, en la que validemos conocimiento. Esto pues es una iniciativa, ¿sí? Simplemente es quererles decir que pues del mejor modo quiero compartir lo que sé, mi experiencia, evidentemente complementarla con lo que saben pues los demás, ¿sí? Y bueno, en cuanto a las ofertas de tecnología, ¿sí?, que es algo que pues no es una presentación comercial, pero sí les quería comentar que una de las cosas que me parece bastante interesante es que poder ofrecer un producto desarrollado en Colombia, ¿sí?, un LIMS,
un sistema de gestión de la información de laboratorios. Esto es un desarrollo de alguien a quien pues realmente consideramos una persona que tiene mucha experiencia en el área de los laboratorios. Tiene ya un producto desarrollado y nosotros queremos promover el desarrollo y la implementación de estos sistemas. Son sistemas basados en la nube, es decir, están en la nube y te permiten ir de alguna manera ganando e integrando estos tipos de elementos que tienen pues la industria 4.0. El otro es trabajar también de la mano con unos aplicativos de inteligencia de negocios. Esto es porque nos hemos dado cuenta que pues inmediatamente estando con el problema de gestionar un proceso, pues se necesita de alguna manera recopilar visualmente grandes cantidades de datos, integrarlos para poder tener una visualización. En ellos pues tenemos un producto que se conoce como el BI, el Business Intelligence, que nos permite en algunos casos solucionar algunos de los problemas en el tema de software para, ejemplo, sus bases de datos de laboratorio, de registros. Y bueno, pues esto es un primer paso como para una industria 4.0, ¿sí? Es una industria que aparentemente aparecía como la ficción, cada vez es más realidad. Sin embargo, pues las dinámicas en cuanto al desarrollo industrial pues hacen que tengamos que elegir por dónde comenzar. Nosotros vimos una muy buena selección en estos dos puntos que les queremos compartir a ustedes. Entonces, bueno, esto era todo. Muchas gracias. Yo quiero manifestarles que nuestras relaciones comerciales basadas en la cooperación. Es decir, nosotros conocemos lo que significa, evidentemente, una mala relación comercial. Por lo tanto, hemos entendido en nuestra misión que a través de generar una red en la cual se compartan realmente nuestros intereses, se comprendan esas necesidades, podemos lograr un mayor logro de esas expectativas. Entonces, muchas gracias por su atención, gracias por realmente tener este espacio de apertura con nosotros. Gracias al Consejo Profesional por haber hecho la difusión de este evento y bueno, muchas gracias pues a mi esposa, sin la cual pues esto no hubiera sido posible. Creo que vamos a dar un momento para las preguntas. Estoy abierto a aceptar sus preguntas. No sé si tenga la capacidad de responderlas todas. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Perdón. Y muchísimas gracias, Eder, por compartir su conocimiento y experiencia. Muy interesante el tema. Yo creo que para todos los ingenieros químicos y los profesionales que asistieron a este webinar, les quedan muchos retos, muchas expectativas, temas para investigar. Definitivamente es un campo de acción en el que hay todavía mucho por hacer. Entonces, muchísimas gracias. Sin duda es esencial el tema de la metrología en nuestro día a día, es fundamental en el mundo, en la industria, todo lo que nos rodea también tiene, así como tienen química, tiene metrología. Uno sale a llenar su tanque de gasolina y pues efectivamente ya la metrología está allí detrás mirando que lo que uno pagó efectivamente son los galones que le están introduciendo a su vehículo. Y si uno compra cualquier cosa, pues también lo que está pagando está pesando efectivamente, tiene detrás metrología. Entonces, así como estamos rodeados de química, estamos rodeados de metrología. Entonces, sí, no, a veces nosotros los ingenieros químicos como que le damos, quisiéramos como no ahondar en esos temas porque pensamos que es más de física, pero sin duda la medición es fundamental en todos los procesos. Muchísimas gracias. Como vimos, hay mucha oportunidad, metrología científica, metrología industrial, metrología legal, temas para capacitarnos, temas para trabajar. Le agradezco a Silvia el contacto, el haber llegado al Consejo Profesional con esta propuesta de webinar. Y pues para darle aquí darle también gusto a los asistentes, pues vamos a dar paso a las preguntas. Entonces, no sé si Daniela o directamente Silvia sea quien coordine las preguntas y que Eder, en la medida pues de lo que se pueda resolver, podamos abarcarlas. Conmigo. Ok, listo.
Entonces, vamos a empezar. Dice, pregunta, Víctor Hugo Guevara, ¿cómo se asegura la trazabilidad al SI de los equipos, al SI de los equipos de medición que presentó? Por ejemplo, el medidor de calidad de agua para farmacéuticas. Ok. Perfecto. Esa es una muy buena pregunta. Particularmente en química, ¿sí? Precisamente la metrología química es una de las que más retos representa. Si vemos bien, todos los sistemas analíticos, ¿sí? Usualmente son sistemas relativos. Es decir, toda nuestra instrumentación analítica, ¿sí? Se basa en sensores en los cuales tú haces una medición relativa. Ejemplo, colocas un 0, colocas un máximo y en esa parte de ese instrumento de medición en donde tiene un comportamiento lineal, ¿sí? Obtienes un valor de medición. ¿Dónde está la trazabilidad? En el desarrollo en la aplicación de ¿qué? De metodologías en las que uses estándares o material de referencia certificado. En el caso de el tema de calidad de aguas, en el cual se aplica el principio de la fluorescencia láser, ¿sí? Pues no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque no hay un material de referencia certificado en el área. Sin embargo, lo que tú sí haces es que cuando tú tienes una técnica de alguna manera que da cuenta, ¿sí? Ejemplo, en este caso estás contando la cantidad de ¿qué? De material biológico en tu proceso. Entonces, cuando tú ves que el comportamiento de tu proceso en algún punto, ¿sí? Tiene una perturbación, ¿sí? Tú actúas. Entonces, en este caso, la trazabilidad del sistema internacional, ¿sí? No necesariamente tiene que ser, porque tú no le tienes que declarar al cliente con cuántas unidades, ¿sí? De fluorescencia has entregado tu agua, porque es un proceso dinámico. Entonces, en ese proceso dinámico lo que tú tienes es que garantizar que al final el comportamiento de tu proceso, ¿sí? No se haya salido de control. Entonces, el seguimiento a esta unidad, ¿sí? A estas magnitudes, ¿sí? Pueden no necesariamente tener en el momento la trazabilidad del Sistema Internacional de Unidades. Sin embargo, el Sistema Internacional de Unidades tiene un trabajo, ¿sí? Y está desarrollando precisamente de la mano de todos los institutos nacionales de metrología los materiales o las pruebas que permitan de alguna manera generar esa trazabilidad. Entonces, para que una unidad, ¿sí? De control o de seguimiento en química pues tenga esa atención, pues deben haber muchos más integrantes del área. Por ejemplo, en el caso de la química farmacéutica, tiene que de alguna manera adoptarse más esa tecnología para que luego a través de esos procesos de normalización sea incluida la tecnología, ¿sí? Pero esto que les muestro es algo innovador. ¿Sí? Es decir, como les digo, los suizos quieren de alguna manera proponerle al mundo, ¿sí? Este parámetro, esta unidad, como un parámetro que realmente es mucho más robusto en el control del proceso de producción de agua purificada. Entonces, en este caso, no necesariamente necesitas para la trazabilidad inmediata, pero sí que te permite tener conocimiento sobre tu proceso. Y te digo que pues ya hay farmacéuticas que han implementado esta tecnología. Entonces, con el paso del tiempo, ¿sí? Cada vez más los conocimientos en metrología, en ciencia de mediciones, pues van haciendo que las personas vayan entendiendo, ¿sí? La posibilidad de que esto se convierta en una oportunidad, ¿sí? Cuando tú tienes grandes cantidades de producción de agua, ¿sí? No es tan sencillo resolver ese problema, ¿sí? Porque el muestreo se te vuelve, o sea, se te escala. O sea, si lo haces por muestreo, se te escala. Pero si haces una medición en tiempo real en varios puntos, pues la variabilidad que tienen tus mediciones disminuye. Y eso significa mayor conocimiento. Entonces, estas grandes empresas farmacéuticas que han comprado, por ejemplo, estas tecnologías, lo han visto desde el sentido de el comprender, por ejemplo, el de poder predecir cuándo se hace el mantenimiento preventivo o los procedimientos de limpieza in situ a sus grandes infraestructuras de producción de agua. Entonces, mira que al final la trazabilidad, sí que lo mencioné, es una necesidad,
pero en este caso en particular, al ser una tecnología innovadora para el control de los procesos, pues le falta tiempo para que logremos tener un material de referencia certificado, podamos tener unas tecnologías de verificación, pero sobre todo que la unidad, por ejemplo en este caso, las unidades de fluorescencia se conviertan en un estándar normativo, para que así luego ya compres agua no con un valor de TOC tanto, sino con un valor de unidades de fluorescencia de tanto. Entonces, espero haber respondido a tu pregunta. Bueno, Sandra Castro nos pregunta, ¿en qué entidades se podría acceder a formación en metrología que permita obtener el título de metrólogo? Ok. Ok, bueno, esto es una novedad, es decir, voy a tratar de mencionarte. Yo estuve buscando localmente, pues particularmente de mi experiencia, yo hice un diplomado con la Universidad Nacional en metrología porque era el programa de posgrado que se ofrece, ¿sí? No había encontrado al momento más. Sin embargo, sí te digo que con el creciente auge de la necesidad del comercio internacional, hay varias instituciones que ya han generado programas a nivel de posgrado en metrología. Uno de ellos que me parece pues, que podrías estar interesada en evaluar, por ejemplo, la Universidad de Cartagena está desarrollando un programa de posgrado, ¿sí? Sin embargo, pues esto requiere de alguna manera de un desarrollo de un programa curricular un poco más desarrollado. Hay varias universidades en México que están ofreciendo la especialización en ciencia de mediciones. Y bueno, pues digamos esto por los temas locales. En ciencia de mediciones podrías, digamos, obtener cursos de formación complementaria en varias instituciones, en varios institutos nacionales de metrología. Sin embargo, pues te digo que el título de metrólogo, pues al final todavía es una carrera que aquí en Colombia, que pues es el instituto que está designado para la normalización de competencias técnicas es el SENA. El SENA es la entidad normalizadora de esas competencias técnicas y él ha definido que hay un programa a nivel tecnológico que se llama Tecnólogo en Aseguramiento Metrológico. Algunos ingenieros han adoptado transitar por ese camino, hacer su tecnología en aseguramiento metrológico para aplicar estos conceptos, pero pues de alguna manera te digo, hay programas de ingeniería, ingenieros de medición, es decir, fuera hay personas que se dedican específicamente a la ingeniería de las mediciones, sobre todo a aquellos profesionales que se dedican al desarrollo de instrumentos, dispositivos de medición, de técnicas de medición. Entonces, bueno, pues hay un amplio espectro para de alguna manera que hagas una formación complementaria. Nosotros en BIM Soluciones ofrecemos cursos, ¿sí? Para, de alguna manera, generar competencias que rápidamente se apliquen al trabajo. Entonces, nosotros ofrecemos, de alguna manera, una educación complementaria que, de alguna manera, te permita a ti conocer, bueno, cómo le entro yo a esto, cómo yo asimilo esto, qué es lo que debería yo conocer, y luego, pues sí, para que complementes tu educación. ¿Alguna otra pregunta, perdón? Sí. Dice Scarlett Contreras, si la metrología es muy importante en la carrera de ingeniería química, ¿por qué no está incluida en los planes de estudio? Bueno. Ok. Esas preguntas son bastante comprometedoras. Ayer hice una pregunta parecida al ingeniero Perilla y me dijo, esa no la respondo yo. ¿Por qué? Porque los currículos de las universidades, de alguna manera, pues son un diseño, ¿sí? Algunas veces diferenciador entre las universidades, ¿sí? Pero eso requiere unos procesos en los cuales se logre el consenso, ¿sí? Entonces, ¿yo qué te digo? Pues cuando tú lees un libro de física, ¿sí? A nivel de pregrado, ¿sí? Creo que la introducción de todos los libros de física hablan de la metrología, ¿sí? Y es como, ¿sí? Metrología, o sea, si tú no hablas en términos de una medición, de un resultado de medición y su incertidumbre, no hay conocimiento que valga, no hay forma de que eso sea aceptado. Entonces, sí, es muy importante, ¿sí? Es muy importante. Sin embargo, casi que por lo que el esquema del currículum
requiere que tú rápidamente comprendas y asimiles unos conceptos, posiblemente se deja ¿a qué? Al trabajo experimental, al trabajo que se hace en laboratorios, a esas aplicaciones. Lo que pasa es que en esto yo creo que se puede robustecer la forma en la que los laboratorios son de alguna manera ejecutados. Los laboratorios podrían mejorarse si de alguna manera incluyen, ¿sí?, la validación de las técnicas, el aseguramiento metrológico, ¿sí? Lo que pasa es que incluir esto implica unos costos, ¿sí? Es decir, hacer una práctica con ingenieros en una planta piloto en donde tengas todos los instrumentos asegurados metrológicamente, con trazabilidad, con el uso de materiales de referencia, pues se vuelve un costo enorme, ¿sí? Entonces, esos costos a veces son limitantes para que en un programa de formación, ejemplo, en facultad de ingeniería, pues puedan ser llevados a cabo. Pero sí en el entorno de la educación a nivel de posgrado, sí que eso se vuelve prácticamente un tema obligatorio. Bueno, Milagros Algarín dice, la participación de los ingenieros químicos en la industria metrológica es algo que se evidencia solo en Colombia o en Latinoamérica por la interdisciplinariedad a la que se ven obligados los profesionales. ¿O eso es algo mundial? Ok, ok. Bueno, te digo que como estadísticamente hablando no puedo afirmar nada porque la población a la que me menciona esa pregunta, que es la población mundial, o sea, no tengo información al respecto de si la población mundial, o sea, no he visto una encuesta que diga, ¿sí? Sin embargo, yo quiero mostrarte como positivo, ¿sí?, nuestra capacidad de interdisciplinaridad como ingenieros químicos, ya que una de las cosas que más se necesita para lograr que realmente nuestra industria sea competitiva es que el ingeniero también tenga liderazgo, ¿sí? Cuando tú asumes, ¿sí?, dentro de una organización, ¿sí?, ese papel de liderazgo, ¿sí?, en el cual tú de alguna manera estás liderando no solamente a colegas de la ingeniería, sino a colegas de las áreas administrativas, ¿sí?, pero tú tienes la capacidad de entender, ¿sí?, a profundidad los porqués, las causas raíces. Yo creo que eso es uno de los elementos que la ingeniería química nos da, ¿sí? Y es entender muy bien procesos, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes esa capacidad de entender procesos, o sea, de comprender, ¿sí?, cómo realmente se da algo, ¿sí?, a través de procesos, yo creo que eso es lo que hace que los ingenieros químicos muchas veces tomen participación en esos procesos. Sin embargo, el que tú trabajes en la investigación y desarrollo de un producto o que trabajes en la gestión del proceso, bueno, pues es que no creo que haya una menor dignidad por trabajar en la investigación y el desarrollo o en el tema de la metrología. Siento en cambio que lo puedes ver como una oportunidad de ser un especialista, ¿sí? Ya que usualmente los especialistas, los que se dedican a nivel de doctorado o a nivel de estudios, pues de alguna manera necesariamente se vuelven especialistas en eso, en medir ciertos fenómenos, en tener información y traducirla a partir de la instrumentación. Bueno, dice Diana Jimena Santana, si bien vemos que el número de estándares se ha incrementado en los últimos años, la adopción y aplicación han crecido en la misma velocidad, ¿o esto se limita a algunas industrias o sectores? Ok, vale. Es curioso ver que yo les mencionaba, hay un estudio hecho por una universidad de Grecia en la cual mostraban digamos, el impacto que ha tenido la adopción de estándares en las economías emergentes. Esta es una universidad de Grecia, pero particularmente mostraba cómo lamentablemente, Colombia, a pesar de que es uno de los países que más ha adoptado, esquemas de certificación, ¿sí? Ejemplo, yo me certifico en ISO 9000, ¿sí? No corresponden sus datos con los datos de competitividad. Es decir, tenemos de alguna manera una participación menor en los mercados internacionales que Chile, que Argentina, que tienen una menor adopción de esos estándares. Entonces, es curioso, ¿sí?, porque pues nos estamos comparando con países que tienen, digamos, unas economías muy parecidas. Entonces, cuando creo entender que tu pregunta va orientada, bueno,
¿sí? ¿Qué tanto se han adoptado esas medidas? Pues te digo que es retador porque no solo la gestión, ¿sí? hace un producto de calidad, ¿sí? No solamente la gestión de la calidad hace un producto de calidad, ¿sí? Sino los procesos que sean sostenibles. Y esos procesos que sean sostenibles, seguros, ¿sí? Pues demandan muchas veces innovaciones a nivel de ingeniería que, pues en este momento, son un reto para los ingenieros. Entonces, yo te digo que, pues, en mi experiencia, las fuerzas del mercado hacen que muchas de las empresas vayan de alguna manera implementando y adoptando cada vez más estándares de medición. Sin embargo, te digo que todavía es retador en temas de participación del mercado internacional que nuestra industria tenga realmente esos resultados que se esperan cuando inviertes tanto esfuerzo y dinero en esos esquemas de normalización. Bueno, por el momento no hay más preguntas. Es como, bye, felicitaciones, que muchísimas gracias por el webinar. Muchas Eh, gracias. que gracias por invitarme, que excelente presentación. Creo que, bueno, hay otra pregunta que ya la respondiste, que si hay alguna forma de acceder, pues, en una universidad para estudiar este tipo de especialización o como posgrado, digamos. Mm, Pero ya en general creo que ya acabamos con las preguntas. Listo. Bueno, Silvia Fernanda, si quieres dar un comentario final. Silvia Fernanda, no se te está escuchando. Ya. No, agradecerles a todos los asistentes, nuevamente pues al consejo por haber escuchado nuestra propuesta y habernos abierto las puertas para darle a conocer a todos nuestros colegas pues una información que es lo que ya empieza a escucharse en el país, es lo que empiezan a pedir las industrias, es la necesidad que cada día está más fuerte. Entonces, considerábamos que era primordial que las personas, tanto que ya están graduadas como los que están en proceso de graduación, conocieran este campo en el cual se van a poder desarrollar y que hay mucho, mucho todavía por aprender y mucho que aportar desde nuestra profesión como ingenieros químicos a esta labor y a esta que seguramente en un futuro va a ser una profesión formal de la metrología. Si tienen alguna inquietud adicional, si quieren conocer algo más, podrían escribirnos al correo capacitaciones@bimsoluciones.com. Nosotros igual vamos a enviarles como nuestros datos completos para que cualquier inquietud, como mencionó Eder al final de la presentación, nuestro mayor interés es formar un grupo cooperativo de profesionales donde realmente podamos acceder a información que sea veraz, que realmente puedan saber de una fuente de información confiable y que tengan a dónde buscar cuando tengan inquietudes en el sector y en el tema de la metrología. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y a Daniela y a Darly por todo su apoyo. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Definitivamente, como lo decía Silvia y como lo mostró Eder, pues este tipo también de organizaciones para el consejo son importantes mostrarlas porque son profesionales que han visto una necesidad en el mercado y que decidieron emprender. Y definitivamente estamos llamados a ser generadores de ideas, generadores de propuestas, generadores de proyectos, no solo quedarnos en esperar a que los demás hagan las cosas por uno, sino definitivamente ser esos catalizadores que transformen la industria y que transformen la sociedad. Entonces, felicitaciones y bueno, sigan adelante y a los demás ingenieros químicos, pues de verdad que sean ejemplos para mostrar que la ingeniería química deje huella y que donde vaya un ingeniero químico definitivamente se muestre ese valor agregado de nuestra carrera. Que los jefes de gestión humana sepan qué hace un ingeniero químico
la diversidad de campos de acción y de áreas de desempeño en las que puede estar un ingeniero químico. Pero eso no depende de una institución o de una universidad, depende de cada uno, de cada ingeniero químico que aproveche su oportunidad para mostrarse. Entonces, pues muchísimas gracias a todos los que se dieron la oportunidad de escuchar a estos dos profesionales de la ingeniería química y bueno, pues los demás que estén allí también y que requieran que el Consejo Profesional apoye sus ideas de emprendimiento, pues aquí los estaremos esperando. Muchísimas gracias. Felicitaciones, gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Un feliz día para todos, que estén bien. Gracias. Hola, ¿sabe usted qué es el CPIQ? Venga, le cuento. El CPIQ es el Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia y es la entidad del Estado, o sea, suya y mía, que expide la matrícula profesional a los ingenieros químicos en Colombia e incluso a los extranjeros. Y vigila para usted y para mí que lo hagan todo muy bien, cumpliendo nuestro código de ética. Vela por el cumplimiento del Código de Ética Profesional para garantizarnos a usted y a mí que haya cada vez mejores ingenieros químicos de aquí y de aquí. Colabora con las universidades para que todo el tiempo se formen esos ingenieros químicos que la sociedad necesita. Estimula todo el tiempo a esos ingenieros químicos que sacan la cara por el avance del conocimiento y que son para nuestro gremio un orgullo como profesionales y como personas. Y por último, el CPIQ le cuenta al gobierno cuáles son los problemas que pueden causarnos aquellos colegas que lamentablemente no conocen o no siguen nuestro código de ética. Si usted, mi querido amigo o amiga, quiere contarnos sobre algún caso que debamos conocer o si quiere saber más sobre la normatividad y las funciones de nuestro consejo, por favor, no duden en ingresar a estos, sus dominios, que en ellos con mucho gusto le atenderemos. CPIQ. Transformamos.